Gracias por la presentación. Solo acotar que también soy asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Rubio Leguía Norma. Bien, el día de hoy tenemos programada la sesión número 13, correspondiente a las modalidades clásicas de contratación pública. Para dar un mapeo general de lo que vamos a ver, y quizás ustedes también ya lo sepan de alguna experiencia previa, y si es que no, bueno, esa es la idea de que el día de hoy vamos a estudiar cada una de las modalidades clásicas de contratación, ¿no? Y está programado para estudiar estas 6 modalidades, ¿no? Que es la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la consultoría individual, la comparación de precios y la contratación directa. Quisiera empezar antes de adentrarme dentro del procedimiento, requisitos y plazos sobre cada modalidad de contratación, tener en claro de cómo se define el método de contratación, es decir, cómo vamos o como funcionarios, ¿no? O como desde la parte privada, cómo vamos a saber cuál de las modalidades de estas 6 es la adecuada, lo más correcta para la ejecución de algún bien, la compra de un bien o la de un servicio o de una obra, ¿no? Y hay 3 aspectos que se deben tener en cuenta y que le van a dar lógica y sentido a todas estas modalidades de contratación. Y es uno, ¿no? Se debe tener en cuenta el monto involucrado, ¿no? Aquí ustedes de repente por la experiencia ya deben saber que el monto que siempre se fija es 8 UIT, ¿no? Si está por menor a las 8 UITs, no se va a seguir toda esta modalidad que tiene la ley de contrataciones del Estado, la vigente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el monto involucrado. Un segundo punto a tener en cuenta es observar el objeto de contratación, ¿no? Y evidentemente esto está relacionado a si queremos bienes, servicios u obras, ¿no? Y también, además de ello, consultorías, ¿no? De obra. Y finalmente, es evaluar si es que existen condiciones especiales, ¿no? Y estas condiciones especiales están atendidas ya no solo si queremos ser bien servicio u obra, sino además si es que se presenta, no sé, por ejemplo, un evento de fuerza mayor o un evento de alguna contratación especial que requiere necesariamente contratar con un determinado postor, ¿no? Etcétera. Es lo que la ley ha regulado y ha reconocido, la vigente ley. El día de mañana ustedes van a tener una sesión exclusiva donde van a poder consultar cuáles han sido los principales cambios en este ámbito, ¿no? Pero el día de hoy vamos a estudiar lo que está actualmente vigente en la ley de contrataciones con el Estado. Entonces, estos son los 3 puntos que de hecho sirven, como lo veíamos en la sesión que tuvieron conmigo, la última relacionada a el plan anual de contrataciones, ¿no? Donde se tenía que programar qué tipo de contrataciones iban a ser útiles para determinados bienes y servicios y obras, ¿no? Entonces, se regían bajo esos 3 puntos. Ahora, de manera previa también quiero señalar que este es el cuadro que ha establecido el OCE, ¿no? Con los montos topes para cada procedimiento de selección en la contratación, ¿no? Como les decía, de bienes, servicios y obras, ¿no? Ese régimen general en función al nuevo valor de la UIT. Entonces, ustedes van a poder advertir, ¿no? Que para la licitación pública en bienes, ¿no? Tiene que ser a partir de un determinado monto, y lo mismo con el concurso público, una adjudicación simplificada, ¿no? Les dejo la información para que lo tengan actualizada, ¿no? Y se sepa, ¿no? Bien, también de manera previa y una cuestión previa que nos va a ayudar a entender todas las modalidades de contratación son los supuestos excluidos del ámbito de la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? De repente ustedes ya lo han visto en sesiones pasadas, pero solo quiero redondear e incidir en que, claro, están detallados en los artículos 4 y 5. Sí, ustedes pueden dar lectura, es una lista verdaderamente larga, ¿no? Del ámbito de los supuestos excluidos del ámbito de la aplicación, e incluso hay una lista también de, están excluidos, pero bajo la supervisión del OCE, ¿no? Pero independientemente de ello, como les comentaba, que era ya un tema que ya han estudiado, quisiera solo recalcar o enfatizar en dos de estos supuestos excluidos, que son las contrataciones Estado-Estado y los regímenes especiales, ¿no? ¿Por qué?
porque como vimos en el Plan Anual de Contrataciones, se identifica la necesidad del área usuaria, ¿no? Que en conjunto con el área de el órgano de contrataciones de cada entidad van a programar. Entonces, dentro de esa programación, por ejemplo, en temas de obras, puede pues establecerse si se va a regir bajo una modalidad de la Ley de Contrataciones del Estado o si se va a seguir con el mecanismo de, por ejemplo, contrataciones Estado-Estado, que es lo que también se conoce acuerdos gobiernos-gobiernos, o por sus siglas en inglés, los acuerdos no G2G. Y también el tema de los regímenes especiales, ¿no? ¿A qué nos referimos con los regímenes especiales? Por ejemplo, obras, o bueno, ya que incluye mantenimiento, operación, bajo el régimen de las asociaciones público-privadas, ¿no? E incluso dentro de solo contratación de obras, ya el régimen de Invierte PE o de la reconstrucción con cambios está haciendo un régimen especial, ¿no? También he advertido que van a estudiar específicamente eso en las 2 sesiones o 3 sesiones que todavía nos quedan pendientes en el diplomado. Entonces, se los muestro para tener un ámbito general, una cuestión previa, porque si bien ustedes podrán advertir por ejemplo, dentro de las contrataciones Estado-Estado, que de repente han escuchado por las noticias últimamente, que está siendo muy utilizada, sí hay obras implicadas, ¿no? Y la verdad es que siempre se consulta, ok, hay un acuerdo entre dos gobiernos, ¿no? Porque es una contratación en el que el gobierno extranjero va a dotar de conocimiento al ministerio, por ejemplo, que contrate por parte de Perú, al Estado peruano, ¿no? Pero siempre hay dudas sobre, ya, y los contratistas que va a contratar el Estado peruano a través de este acuerdo de gobierno deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? En el RNP, debe cumplir algunas características respecto de la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, temas de impedimentos, ¿no? O esto lo excluye. Entonces, por eso quiero aclarar este tema y comentarles que efectivamente las contrataciones de Estado no están reguladas dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones con el Estado, pero ya a lo largo del tiempo, porque desde el 2019, que ha sido el boom de las contrataciones de Estado-Estado, se han establecido distintas directivas en cada entidad, o sea, es decir, cada entidad tiene una directiva de cómo está regulando ese tipo de contratación, ¿no? El MTC, el Ministerio de Salud, ya tienen directivas donde establecen el procedimiento, ¿no? Y ahí pueden sujetar o pueden hacer referencia, por ejemplo, a los impedimentos, ¿no? Pueden señalar a los contratistas que ejecuten una obra dentro del marco de una contratación, acuerdo gobierno a gobierno, tiene que cumplir con algunos ámbitos de aplicación de la LCI. Entonces, es muy específico y al menos tiene que estar señalado pues normativamente, en este caso a través de directivas, ¿no? O sea, esto relacionado a las contrataciones Estado-Estado, que es un tema muy interesante, podríamos tomarnos una sesión entera para explicarlo, ¿no? Y por otro lado está lo que son los regímenes especiales. Esos regímenes especiales, como les comentaba, está relacionado pues a las asociaciones público-privadas donde también hay ejecución de obras, y ustedes han podido advertir, pero claro, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre por qué optar por una asociación público-privada o por qué optar por una obra pública, le decimos, bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y principalmente es por la complejidad y el tiempo, ¿no? Se prefieren las asociaciones público-privadas más allá del tema técnico en el que el privado pueda aportar más conocimientos o en general pueda tener mayor responsabilidad respecto de toda la ejecución del contrato, tiene el punto de origen en que las asociaciones público-privadas están pensadas en obras que no solo requieren la ejecución de una obra propiamente, sino también el mantenimiento, la operación y el mantenimiento posterior, ¿no? Por eso es que la duración de estos contratos de asociaciones público-privadas, pues, pueden ser 30, 60 años, ¿no? En cambio, en temas de obra pública, que es lo que estamos estudiando en este diplomado, hay un límite de años, ¿no? 5 años, ¿no? Dependiendo, 3 a 5 años, dependiendo de la obra, pero como pueden advertir, es por el nivel de complejidad y el alcance de lo que se espera, bueno, en este caso del postor o en el caso de las APPs, de las, eh,
del consorcio ganador, ¿no? Entonces, sí quiero dejar en claro esto porque quizás ustedes cuando vean como les comentaba, en los planes anuales de contrataciones, otros regímenes, ¿no? Que están excluidos del ámbito de la LCE, hay que tener y hay cuidado porque no necesariamente se excluye absolutamente todo, ¿no? O sea, hay que revisar dependiendo de cada régimen especial o, por ejemplo, de contrataciones, si es que hace referencia a un artículo de la ley de contrataciones con el Estado. Bien, teniendo ese marco general de por qué nos encontramos en la ejecución de obras, en un tema de servicios y bienes bajo el ámbito de la ley de contrataciones con el Estado, quiero comentarles ahora también que estas son las etapas generales, ya estamos dentro de lo que es la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Son las etapas generales que van a tener los procedimientos de selección, ¿sí? Todavía no estamos viendo si es licitación pública, concurso, subasta, contratación directa, o sea, todavía no. Quiero que tengan así estructurado que estas son las etapas que excepcionalmente algunas que vamos a ver, modalidades no van a cumplir con la totalidad de las etapas porque se fundamentan en una cuestión que lo vamos a estudiar ahora más adelante, pero pueden advertir que esas son las generales, ¿no? Que tiene que haber como mínimo una convocatoria, un registro de participantes, una etapa donde hayan consultas y observaciones por parte de los postores, ¿no? Y luego una absolución de estas consultas y observaciones por parte de la entidad y luego, a partir de todo esto, hay una integración de las bases y después, finalmente, ¿no? Ya cuando se haya acabado toda esa etapa previa, hay una integración de las bases con todas las modificaciones para que no haya duda por parte de los postores, ¿no? Era lo que comentamos en la clase anterior que tuvimos sobre actuaciones preparatorias, ¿no? Qué tan importante para el tema de las contrataciones es tener en claro desde el plan de contratación, plan anual de contrataciones con el Estado, el requerimiento, ¿no? Porque es lo que finalmente necesita o va a suplir una necesidad del área usuaria que finalmente pues está destinada a la ejecución de un bien o compra de perdón, la compra de un bien, un servicio o la ejecución de una obra que va a tener repercusión en la población, ¿no? Entonces es necesario tener en claro, no solo desde la parte de la entidad pública, que va a convocar un procedimiento de selección para cubrir esa necesidad, sino también de los propios postores, tener en claro qué es lo que la entidad requiere y qué es lo que va a ofrecer, ¿no? Eso era lo que comentamos, que es un punto determinante que muchas veces puede ayudar a generar menos arbitrajes o temas, apelaciones en el tema de tribunal que finalmente pues terminan retrasando la ejecución de obras, la compra de bienes, ¿no? Y cuando hay un estado de necesidad de la población. Entonces, por más de que sean o parezcan algunos pasos simples y evidentes, siempre me gusta resaltar cuál es la finalidad pública al terminar todo este procedimiento, ¿no? Que es cubrir las necesidades, sí, del área usuaria, pero que ha identificado en la población, ¿no? Y bueno, entonces luego de la presentación de ofertas está la evaluación y calificación, que ya lo vamos a ver, es un tema muy importante también. Y bueno, finalmente la buena pro, ¿no? Yo sé que ustedes en la sesión anterior ya han estudiado todo el tema de la ejecución contractual, ¿no? Pero en esta sesión vamos a estudiar estas etapas, la importancia, ¿no? Quizás qué ha dicho el OCE respecto de ellas. Bien, entonces, siguiendo este esquema inicial de las modalidades clásicas de contratación pública, vamos a iniciar con la primera modalidad, que es la de la licitación, ¿no? Solo para comentarles que la licitación y el concurso público son los procedimientos que tienden, o bueno, normativamente por el plazo también establecido, tienen un plazo mayor que las demás modalidades, ¿no? Bien, empecemos con la licitación pública, ¿no? La licitación pública, como bien se señala, no es una modalidad de contratación que se utiliza para la contratación de bienes y obras, ¿no? Esto es importante porque la licitación pública solo se va a marcar en temas de bienes y obras, es decir, no servicios y no consultorías. Aquí les muestro un gráfico de las etapas específicas de la licitación pública, ¿no? Que, bueno, están regulados en el artículo 70 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?
Y como pueden advertir, siguen las etapas generales que acabamos de comentar, ¿no? Hay una convocatoria, hay un registro de participantes, ¿no? Luego una formulación de consultas y observaciones. Y aquí he colocado los plazos que se establece para este tipo de modalidad, ¿no? Desde la convocatoria hasta la formulación de consultas, mínimo deben estar entre ambas 10 días hábiles, ¿no? Y claro, ustedes pueden advertir que la norma regula un mínimo, es decir, pueden que sea mayor, ¿no? ¿Y por qué se establece un mínimo? Pues para asegurar que en este caso, en esta modalidad, la entidad cuente con el tiempo necesario, ¿no? Para efectivamente evaluar de manera adecuada en base a todos los principios que ustedes ya han estudiado, ¿no? Como por ejemplo el fomento o el resguardo de la igualdad o el tema de competencias de postores, ¿no? Entonces, desde que se convoca, por ejemplo, hasta que se formulan las consultas, debe haber un mínimo de 10 días, ¿no? Igual, desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas, que es el plazo que tiene un mínimo, por decirlo así, mayor, igual que en concurso público lo vamos a ver, es 22 días hábiles, ¿no? Y seguido, bueno, como pueden apreciar, desde la absolución de consultas hasta antes de la presentación de ofertas, hay un mínimo de 7 días hábiles, ¿no? Ya esto va evidentemente depender de cuántos postores primero haya en la convocatoria, se hayan registrado, ¿no? Cuántos postores realicen consultas, observaciones y qué tipo de observaciones y consultas pueden ser, ¿no? Quizás sean un poco más complejas que requieran, no sé, algún nivel técnico del área usuaria, ¿no? De la entidad. Entonces, esos son los pasos previos, ¿no? Como les decía, desde la presentación de ofertas, ya luego sigue lo que es la evaluación de las mismas, ¿no? La calificación y el otorgamiento de la buena práctica. Bien, la convocatoria, ¿no? Vamos a ir por cada etapa de la licitación pública en este caso, ¿no? En temas de la convocatoria. Se realiza, ¿no? A través de la publicación en el SEACE, ¿no? En la cual debe incluir aspectos claves como la información sobre la entidad que convoca, el calendario del procedimiento de selección, plazo para el cumplimiento de prestaciones, entre otros. Aquí quiero detenerme solo para adelantar que todas estas formalidades que estamos estudiando y que parecerían no ser tan importantes, en realidad lo son porque pueden determinar si es que un postor en el futuro, en el transcurso del procedimiento, pueda ir al tribunal, ¿no? De contrataciones y señalar que pues la entidad no cumplió con, por ejemplo, incluir uno de los aspectos claves como es el calendario del procedimiento de selección, ¿no? Evidentemente eso es un importantísimo. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es advertir que efectivamente cierta entidad no ha cumplido con ello y declarar la nulidad de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, por más de que parezcan datos formales, tienen una consecuencia grave, ¿no? Y claro, ¿cuál es la consecuencia luego de que se declara desierto o anulado, nulo? Y se tenga que volver a empezar con toda ¿no? Desde la programación, en el plan anual de contrataciones y seguir toda un procedimiento desde cero, ¿no? Entonces, esos temas formales son importantes que lo tengan anotado, ¿no? Asimismo, como decíamos en la etapa de la convocatoria, ¿no? Esta publicación que se realiza en el SEACE sobre el procedimiento de selección, ¿no? Debe ir acompañada de las bases o solicitudes de expresión de interés según corresponde. Entonces, ustedes van a poder advertir que desde el primer momento ya se está dando a conocer a los postores no solo la intención de que se requiere, por ejemplo, la contratación de cierto bien o cierto servicio, sino también de que ya se acompañe, ¿no? unas bases, ¿no? Que finalmente, bueno, ustedes ya lo han podido advertir, estas bases son como preliminares porque están sujetas a observaciones, comentarios de los postores, ¿no? Porque luego ya termina en lo que son las bases integradas. En esta segunda etapa, relacionado al registro de participantes, hay que tener en claro el cómo, ¿no? Cómo todo proveedor que desee participar se registra como participante, ese es el término que se lo utiliza, ¿no? Debiendo contar para ello con la inscripción vigente en el RNP, ¿no? Conforme al objeto de la contratación. O sea, es importante que el participante, que es llamado postor luego, tenga una suscripción vigente en el RNP.
¿Dónde se realiza este registro? ¿No? Primero, es gratuito y es electrónico y se realiza a través de la plataforma virtual que el OSA ha denominado como se hace. Una vez más, insisto, esto es lo que rige, está vigente todavía en la Ley de Contrataciones del Estado. Hay unas ciertas modificaciones respecto de este tema en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, pero no vamos a adelantarnos a eso. Bien, ¿en qué momento se realiza este registro? El proveedor que se registra como participante, ¿no? Se adhiere al procedimiento de selección en el estado en el que se encuentre. Evidentemente, ¿no? O sea, la entidad va a lanzar, va a publicar en la convocatoria, ¿no? El procedimiento de selección de licitación pública y si el postor, pues, no sé, de repente se registra de manera posterior, no es que tenga la oportunidad de cumplir los primeros pasos, sino se va a adecuar al procedimiento que ya está establecido en las fechas establecidas. Por eso es que es importante que esté publicado y contar con un calendario, ¿no? De la entidad donde se registre o donde, mejor dicho, se mencione que, por ejemplo, de tal fecha, se van a aceptar las ofertas, ¿no? De tal fecha a tal fecha va a ser la evaluación correspondiente, ¿no? Entonces, el participante efectivamente sí puede registrarse en cualquier momento, pero se va a tener al calendario específico de cada procedimiento, en este caso de la licitación, ¿no? ¿Y cuando se realiza ese registro? Desde el día siguiente de la convocatoria, ¿no? Sale la convocatoria, al día siguiente ya está habilitado el postor o el participante para efectivamente, como su propio nombre lo dice, participar de esta licitación, ¿no? Y como dice, ¿no? Hasta antes del inicio de presentación de ofertas, ¿no? O recepción de expresiones de interés, según corresponde. Bien, entonces ya nos vamos luego de la convocatoria, el registro, ¿no? A la etapa de consultas, observaciones e integración de bases, ¿no? Todo participante, ¿no? Puede formular consultas y observaciones a través del SEACE, ¿no? Respecto de las bases. Ahora, hay que diferenciar, ¿no? Un tema son las consultas y otras las observaciones, ¿no? Las consultas son las solicitudes que tienen estos postores, ¿no? Para realizar una aclaración respecto de las bases, ¿no? O sea, como su propio nombre lo dice, tengo una consulta, tengo una duda, quisiera saber a qué se refiere la base en el punto 14, no sé, por ejemplo, punto 4, que me señala que debo cumplir con cierto requisito o me están solicitando algo técnico para un bien, ¿no? Entonces, esa es una consulta, ¿no? Está más referida a una aclaración de un punto de las bases, porque el postor tiene una duda, ¿no? Y se presenta en un plazo no menor de 10 días hábiles contados del día siguiente de la convocatoria, ¿no? Y las observaciones, ¿no? Se presentan ante supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones o otras relacionadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya las observaciones no van a ser respecto de una duda que pueda tener el participante o el postor, sino de una advertencia quizás a una vulneración a la normativa. Por ejemplo, nosotros veíamos que cuando se elaboraba el requerimiento había una cierta restricción, ¿no? Ustedes recordarán respecto de que no se podía colocar no sé, por ejemplo, se busca a un proveedor o un postor que cumpla específicamente con tener, por ejemplo, que su gerente general tenga un doctorado en tal. ¿No? O que el bien que se está queriendo comprar, por ejemplo, en tema de licitación, bienes, cumpla con una característica determinada que solo una empresa o un privado en todo el Perú lo tiene, ¿no? Entonces, lo que nosotros podíamos advertir desde incluso el requerimiento era esta limitación. Entonces, si es que por alguna razón, sea temas de corrupción, sea temas de que no hubo una buena gestión a nivel de la entidad pública para advertir que, por ejemplo, ¿no? Se colocaba, necesitamos este bien, no sé, químico tan específico para el Ministerio de Salud que solo no sé, que a partir de que no se hizo un buen estudio de mercado, ¿no? La entidad lo hizo y al final resultaba de que solo una empresa en todo el Perú estaba especializado o tenía ese bien, se colocó en las bases ya, o sea, pasó ese filtro y se colocó en las bases, todavía hay otro chance u otra oportunidad de que otros postores, evidentemente el que cumple con ese requisito, pues no lo va a decir, pero otro postor que advierte de ello, que es una vulneración al factor competencia que debe estar en presente en las contrataciones del Estado, ¿no? Puede advertirlo. Entonces, como ustedes pueden observar, hay dos temas que se pueden
incidir en las bases, ¿no? O sea, por un tema las consultas, dudas y otro tema observaciones que ya están relacionados con vulneraciones a la normativa de contrataciones, como el ejemplo que les acabo de dar. Ahora, si como resultado de esta consulta o observación corresponde precisar o ajustar el requerimiento, lo que comentábamos, ¿no? Se solicita la autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Entonces, ¿qué es lo que queremos salvaguardar con esto? Es la igualdad y el factor de competencia que rigen las contrataciones, ¿no? La absolución de ya sea esta consulta o observación se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece el OS. O sea, ya luego de un determinado periodo de tiempo, que era lo que veíamos al inicio del tema del plazo, lo que va a hacer la entidad, pues evidentemente recepcionar consultas y observaciones y claro, en consultas va a tener que realizar la aclaración, pero en tema de observaciones no solo va a tener que realizar una aparente aclaración, sino también va a tener que fundamentar por qué determinado, no sé, por ejemplo, condición, requisito, aspecto técnico es como tal, ¿no? De repente sí puede ser como fundado, pero quizás no, y tenga que corregir, que era lo que se hablaba en el punto previo, ¿no? Si se tiene que corregir, porque evidentemente se advierte algún tipo de un supuesto de vulneración a la normativa de contrataciones, el área usuaria tiene que modificar el requerimiento, ¿no? Entonces, como les comento, es la oportunidad, la segunda oportunidad que tiene la entidad y los postores para que luego se llegue a una adecuada ejecución contractual, ¿no? Que era lo que analizábamos, comentábamos en la sesión pasada, ¿no? Y bueno, acá les dejo un plazo de que el comité de selección tiene 5 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones, ¿no? Para absolverlas. O sea, si se dan cuenta, tampoco es un plazo, ese no es un plazo mínimo, sino es un plazo máximo, ¿no? Y registrar las bases actualizadas y notificarme antes se hace. Entonces, si bien hay un plazo que puede ser largo en temas de las observaciones, las consultas, que pueden realizar los postores, sí, para responder cada una de ellas solo se tiene 5 días hábiles, ¿no? Entonces, esto es beneficioso porque se les da un amplio o sea, para que las bases, ¿no? Lo contenido de las bases quede tan claro que el postor pueda, pues, hacer estos comentarios, ¿no? Independientemente si sea consultas o observaciones. Y el deber de la entidad pública de responder en un plazo corto, que es de 5 días hábiles, ¿no? Entonces, bien, esa es la etapa de consultas, observaciones e integración de bases. Y seguimos, ¿no? Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones, es decir, cuando ya se responde, ¿no? Y la integración de las bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que sucede en algunos casos? En el pliego, que es un documento aparte, ¿no? Donde se señala, estas fueron las observaciones, ¿no? Y las consultas realizadas por los postores y las vamos a absolver, ¿no? Y comienzan a absolver una por una. Se establece, por ejemplo, un determinado no sé, una determinada, por ejemplo, una observación, se corrige algo de las bases y luego cuando ya estamos en la etapa de las bases integradas, esa corrección no está, entonces lo que dice la norma es, o sea, no te preocupes, postor, lo que va a prevalecer es lo que se ha absuelto en este pliego de absolución de consultas y observaciones, ¿no? Entonces, seguimos resguardando lo que es el tema de factor de competencia, el tema de igualdad en tema de competencia, ¿no? Los cuestionamientos al pliego de absolución o bases integradas por presuntas vulneraciones normativas pueden elevarse al OCE, ¿no? A través de la plataforma virtual de SEACE, ¿no? Dentro de los 3 días hábiles, tras la notificación de este pliego, ¿no? Bueno, previo pago, evidentemente como un trámite, un derecho de trámite, ¿no? Vencido este plazo y si se realizó la elevación, la entidad registra en el SEACE los documentos establecidos en el TUPA del OCE, ¿no? Y la directiva correspondiente en los siguientes 3 días. Entonces, si se dan cuenta, no es una apelación propiamente, pero tiene la naturaleza de esta. ¿Por qué? Porque si bien el postor hizo alguna consulta, una observación, general aplica más a temas de observaciones, y la entidad publica como que la respuesta, ¿no? La aclaración o quizás la fundamentación de cierto punto de base que fue cuestionada por el postor, el postor todavía tiene la posibilidad de realizar un cuestionamiento a esa respuesta que da la entidad, ¿no? Y eso es lo que se eleva al OCE a través del SEACE. Entonces, como pueden advertir,
ese tema es determinante. ¿Por qué? Porque muchas veces luego en etapa de ya ejecución contractual, ¿no? Y una derivación por algún problema que deriva, ¿no? En un arbitraje, por ejemplo, siempre se señala de quién tiene la responsabilidad, la entidad pública o el postor. Y la entidad pública puede decir, no, o sea, yo coloqué las bases de tal forma muy claras, y el postor puede decir, sí, pero no estuvieron adecuadas a la realidad, ¿no? O puede hacer objeciones respecto de la parte técnica, por ejemplo, pero ¿cuál es el sentido de esto? Que uno puede decir, ¿no? Uno puede argumentar que no, el postor tuvo la oportunidad no solo una vez para cuestionar, observar las bases, sino cuestionar el pliego de absolución a las bases o a las consultas. Entonces, al final la responsabilidad ya no cae en la entidad, si es que se equivocó, por ejemplo, sino en el postor porque no advirtió adecuadamente en ese momento que las bases tenían ciertos problemas técnicos, ¿no? Generalmente esto pasa más o se ve más en temas de bienes y de obras, ¿no? Por aspectos, como les digo, técnicos. Pero por eso es que se le da en esta etapa, y miren que todavía no estamos en la presentación de ofertas, estamos solo en el tema de consultas, observaciones, ¿no? Se le da la oportunidad al postor de que efectivamente es como un salvaguardar el deber de la entidad de dejar todo claro a los postores para que estos puedan establecer pues su oferta de manera clara y adecuada específicamente a lo que la entidad requiere, ¿no? Entonces, pueden advertir que este tema que parece un poco baladí, que parece un poco no tan importante, tiene incidencia incluso o que puede conllevar a un arbitraje en plena ejecución contractual, ¿no? Entonces, es muy importante tener en claro este procedimiento. Bueno, acá sigue, ¿no? El procedimiento motivado del OCE, evidentemente, incluye la revisión de oficio de aspectos relevantes de las bases y su integración definitiva, ¿no? Se emite y notifica vía SEACE en el plazo de 12 días hábiles contados desde que la entidad registra en el SEACE los documentos requeridos en el TUPA, lo que ya habíamos señalado, ¿no? El pronunciamiento del OCE es obligatorio para la entidad. ¿Qué quiere decir obligatorio para la entidad? Que es vinculante, ¿no? Y no solo para la entidad, sino también para los proveedores, ¿no? Sin posibilidad de recurso administrativo. O sea, ya no hay recurso administrativo, evidentemente, ¿no? Bien, seguimos en otra de las etapas de la licitación pública, que bueno, en general vamos a advertir que se repiten con algunos matices para el concurso público, ¿no? La presentación de ofertas, que es otra de las etapas, ¿no? ¿Cómo se realiza la presentación de ofertas? De manera electrónica a través del SEACE. O sea, si se dan cuenta, el tema del SEACE es bien importante y lo menciono a efectos de que la entidad, en este caso, bueno, en realidad el OCE debe procurar que este sistema virtual, por decirlo de alguna manera, funcione de manera adecuada, ¿no? Siempre hay cuestionamientos posteriores de que yo traté de subir a último minuto mi oferta, ¿no? En la presentación de ofertas, pero él se hace la página, no sé, por motivos ya no del internet, sino sí de la página misma que se saturó y no me dejó presentar, o de repente yo creí presentar la oferta, pero el archivo no subió. Entonces, sí hay estos cuestionamientos posteriores que, claro, es tanto diligencia de la entidad de prever que el sistema funcione de manera adecuada las 24 horas del día, ¿no? Todos los días, y de cada postor, pues, de evidentemente no estar subiendo sus presentaciones, o sea, realizar sus presentaciones de oferta en un momento límite, ¿no? Para que tenga la oportunidad, si es que encuentra algún impedimento de nivel virtual, técnico, tecnológico, advertir a la entidad o al OCE de manera previa, ¿no? Para que sea solucionado y la oferta sea tomada en cuenta, ¿no? Entonces, se realiza a través del SEACE, ¿no? Durante el periodo establecido en la convocatoria, en el calendario que se publica desde el inicio, ¿no? Salvo que ese se postergue de acuerdo a lo establecido en la ley y su reglamento, ¿no? Sí, lo que quiere decir es que se puede postergar, efectivamente. Y la postergación hace o conlleva que también se modifique el calendario. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la presentación de estas ofertas, ¿no? El comité de selección verifica que las ofertas cumplan con lo exigido en el artículo 52, listado, ¿no? Y las especificaciones técnicas de las bases, ¿no? Que evidentemente eh, es lo determinante en la licitación pública, ¿no? Si no cumplen con lo requerido, las ofertas se consideran no admitidas, ¿no?
En el caso de obras, el comité también declara no admitidas las ofertas que excedan el límite del valor referencial. ¿Sí? Luego voy a hacer un comentario respecto de la presentación de ofertas y el rechazo. Bien, luego de la presentación de las ofertas, evidentemente pues sigue la evaluación de estas, que constituye otra etapa, ¿no? ¿Y en qué consiste? Se aplican factores de evaluación, ¿no? O sea, no es una evaluación subjetiva, sujeta o solamente al precio. Bueno, vamos a ver que en algunas modalidades de contratación el precio va a ser determinante, sí, para elegir el ganador del postor, ¿no? Pero no necesariamente es así, al menos no en la licitación pública porque sí hay diversos factores de evaluación para las ofertas admitidas, evidentemente, ¿no? Y el objeto, la finalidad es determinar la oferta con el mejor puntaje y orden de prelación de las ofertas, ¿no? ¿Cómo se determina el puntaje? Cuando el precio es el único factor, lo que comentábamos, ¿no? La oferta más baja recibe el puntaje máximo, ¿no? Y las demás puntajes inversamente proporcionales a su precio, ¿no? Siguiendo la siguiente fórmula. Y acá se establece una fórmula, ¿no? Cuando hay otros factores, el puntaje se asigna según los criterios y procedimientos de las bases aplicando lo dispuesto para la evaluación del precio. ¿Cuáles son esos otros factores? Por ejemplo, se puede determinar que cuando se trata de una MIPE recibe, por ejemplo, 5 puntos adicionales. O, por ejemplo, la propia ley lo señala, cuando se tratan se quiere contratar a empresas preferentemente nacionales, ¿no? Ahí también tienen un puntaje mayor. Pero evidentemente estos beneficios adicionales tienen que estar establecidos desde la base, o sea, desde la convocatoria. No es que el postor pues va a enterarse de este beneficio luego, no, sino debe estar previamente establecido en las bases. Y bueno, ¿qué ocurre en caso de empate? ¿No? En el supuesto de que dos o más ofertas empaten, ¿no? La determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo, ¿no? Ya, pues esto evidentemente es que para estar en un supuesto de empates porque ambas o hay dos postores que están exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Y evidentemente pues no hay algún otro criterio adicional porque como están en empate no pueden ayudar a decir cuál puede ganar y no. Entonces lo que ha establecido, determinado la norma es que sea pues a través de sorteo. La calificación que es la otra etapa, ¿no? Ya se pasó por la etapa de presentación de ofertas, evaluación de ofertas y ahora se califica, ¿no? ¿Qué es la calificación? El comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar. Es decir, determinan estos puestos, ¿no? Según el orden de prelación que se estableció en la evaluación, ¿no? Y tiene que verificar el comité que se cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases, evidentemente, ¿no? Luego vamos si nos alcanza el tiempo, vamos a ver, igual les dejo ahí el link donde están todas las bases estándar, que lo vamos a ver al final. ¿No? La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificado. Entonces, ustedes van a poder advertir aquí, que eso es muy importante, que en una primera etapa hay la admisión del postor y en una segunda etapa, luego de la evaluación, hay una calificación del postor. ¿Sí? No es que de frente, desde la etapa de admisión, se pueda descalificar, no, porque son respecto a etapas distintas. Ahora, si alguno de ellos, o sea, alguno de los profesores, no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección va a verificar efectivamente la calificación de los postores admitidos, ¿no? Según el orden de prelación que estábamos comentando. Hasta identificar dos, o bueno, en el caso de obras que son cuatro postores que cumplan con los requisitos de calificación, ¿no? Salvo que en la revisión de las ofertas solo se puede identificar una que cumpla con tales requisitos. Entonces, aquí no hay problema, pero la regla general es que sean dos postores, ¿no? Bueno, y en caso de obras que sean cuatro. Y bien, finalmente, luego ya de la calificación, perdón, de la evaluación, de la calificación, corresponde el otorgamiento de la buena pro, ¿no? El comité de selección revisa las ofertas, cumple con los requisitos de calificación, o sea, es decir, realiza una verificación, una vez más, verificación nada más de que efectivamente se han cumplido con esos requisitos, ¿no? Y bueno, si se rechaza alguna oferta, el comité de selección revisa el cumplimiento otra vez de estos requisitos, ¿no? En el siguiente orden de prelación. Entonces, por eso es importante determinar quién queda en primer lugar y quién queda en segundo lugar, ¿no? Que como les decía, a veces puede ser
sí tienen, no sé, por ejemplo, los mismos puntajes en temas de nivel técnico, de requisitos legales, pero uno es MIPE y el otro no, y tiene una bonificación por ello, ¿no? Entonces es importante también determinar eso, ¿no? Entonces, a partir de esto se define la oferta ganadora, cuál de las ofertas va a ganar, y finalmente el comité de selección otorga la buena pro mediante la publicación en el SEACE, ¿no? Y aquí un tema relacionado a transparencia que me resulta importante y determinante señalarlo es que durante el procedimiento de selección, si bien las bases, evidentemente, con el calendario, ¿no? Y declaraciones de interés, si es que corresponde, eh, están publicadas y son de accesible conocimiento a todo el público, no solo a los postores, sino también a cualquier persona natural o jurídica que pueda entrar al SEACE y poder descargar las bases, ¿no? O sea, hay ese nivel de transparencia. Pero durante el procedimiento de selección, por ejemplo, las evaluaciones que se hagan internamente por el comité de selección respecto de qué oferta tiene mayor puntaje y por qué y cuál otra no va a ser de transparencia, no va a ser de acceso a la información hasta que se otorgue la buena pro. Una vez que se otorga la buena pro, y bueno, evidentemente acá están excluidos los ámbitos de seguridad nacional, ¿no? Si hay un tema que requiere ser confidencial, ¿no? Evidentemente con las limitaciones correspondientes, pero toda esta documentación o evaluación dentro del procedimiento de selección no van a ser de acceso al público, evidentemente solo a los postores, la información necesaria, ¿no? Pero luego, otorgamiento de la buena pro, ahí sí va a ser, pero respecto de la oferta ganadora, ¿no? Entonces, es importante determinar eso por el tema de transparencia, tanto de parte de la entidad como de la confidencialidad y el aseguramiento de un buen procedimiento de selección, ¿no? Bien, entonces, ya habíamos advertido todo lo relacionado a la licitación pública, que en realidad mucho de ello se aplica también al concurso público, como ahora vamos a ver, ¿no? Que son como les comentaba al inicio, las dos modalidades de contratación pública que tienen mayor duración, bueno, lo que es la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Y bueno, el concurso público es una modalidad de contratación que se utiliza para la contratación de servicios, ¿no? Mientras que la licitación pública estaba más relacionada a temas de bienes y obras, la contratación de servicios se va a regir a través de la modalidad de concurso público. Concurso público para contratar servicios en general, ¿no? Está regulado en el artículo 78 del reglamento. El concurso público para esta contratación de servicios en general se rige por las disposiciones aplicables a la licitación pública contempladas y bueno, ahí se detallan los artículos de 70 a 76, que es todo el procedimiento que acabamos de estudiar, ¿no? Em, Aquí, bueno, he señalado también las etapas. Aquí hay un ligero cambio con las etapas del mínimo de la absolución de consultas hasta la presentación de ofertas. Pero como ustedes pueden advertir, una vez más, el mínimo desde que se convoca el procedimiento de selección a través de consultoría en general, consultorías de obras, va a ser 22, mínimo 22 días hábiles hasta la presentación de ofertas, ¿no? Y igual, desde la convocatoria hasta la formulación de consultas, mínimo 10 días hábiles, y acá sí hay un mayor aspecto de plazo para la entidad pública para absolver eh, las observaciones, las consultas que tenga, ¿no? Pero es por el nivel de complejidad del objeto de contratación, ¿no? Entonces, en las etapas, solo como para advertir algunas precisiones, ¿no? La tramitación de las etapas de convocatoria, registros de participantes, de formulación de consultas, todo lo que decíamos, se realizan conforme a lo establecido en los artículos 71 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma está señalando que se va a seguir el mismo procedimiento en temas de convocatoria que la licitación pública, ¿no? En presentación de ofertas, ¿no? La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica, lo mismo, ¿no? A través de se hace durante el periodo establecido en la convocatoria, de acuerdo es a lo que conversábamos del calendario que está desde el inicio, ¿no? Salvo que ésta se postergue, evidentemente, ¿no? Para la admisión de las ofertas, ¿no? El comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales, tal y tal del artículo que se detallan ahí, ¿no? Que ustedes ya también han estudiado a detalle en otras presentaciones, en otras sesiones, ¿no? Y bueno, luego en la etapa de calificación, ¿no? El comité de selección va a determinar si las ofertas técnicas cumplen evidentemente con los requisitos de calificación que están desde las bases, ¿no? Y solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con los requisitos solicitados. Las reglas de evaluación técnica son los siguientes, ¿no? Y esto
es uno de los aspectos característicos de, el concurso público, ¿no? Que el comité de selección va a evaluar las ofertas de acuerdo a los factores de evaluación que estén contenidos en las bases. Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas. Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son descalificadas. Entonces, aquí sí va a haber una especie de, no es el rechazo propiamente, pero sí se habla sobre el término de descalificación, ¿no? Que es como verificar dentro de los requisitos que se solicita para un concurso público si el postor cumple o no con esos requisitos, o mejor dicho, en este caso, ¿no? Ofertas técnicas. Ya estamos hablando de ofertas técnicas y esta es la diferencia que tiene con la licitación pública. Y bueno, aquí les dejo cómo se realiza la evaluación de ofertas económicas, ¿no? El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en caso de consultoría de obras, bueno, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la ley. Entonces, como decíamos también en tema de licitación, aquí hay una etapa de está calificado o descalificado, ¿no? Y luego solo se evalúan, evidentemente, los que alcanzaron un puntaje técnico mínimo, es decir, los calificados respecto de este tema, ¿no? El comité de selección evalúa esas ofertas económicas asignando un puntaje de 100, ¿no? A la oferta de precio más bajo y otorga las demás ofertas inversamente proporcionales a sus respectivos precios según la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, aquí también evidentemente es determinante la oferta del precio, ¿no? Y acá, bueno, les dejo una fórmula para determinar el puntaje total de las ofertas, ¿no? Que es el promedio ponderado de ambas evaluaciones y se aplica esta fórmula en específico. Y finalmente tenemos lo que es el otorgamiento de la buena pro, ¿no? El comité de selección revisa una vez más estas ofertas económicas de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, ¿no? Previsto ya en la norma, ¿no? Y en el supuesto de que dos o más ofertas empaten, ¿no? El otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden, ¿no? Al postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico y a través de sorteo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrán advertir que mientras que en la licitación pública hay un empate, ya después de haber asignado los puntos, las bonificaciones, si es MIPE, si es empresa nacional, por ejemplo, ¿no? El desempate se realiza a través de sorteo en la licitación pública. En el concurso público, lo que va a primar cuando hay empate es el postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden decir, ya, pero los dos están en el puntaje técnico con el mismo, ¿no? Porque efectivamente pueden que hayan quedado empate, pero no necesariamente con los mismos puntajes en los ítems, en los mismos ítems, ¿no? Por ejemplo, el postor A tuvo un puntaje técnico de 60 y el postor B tuvo un puntaje técnico de 55, pero fue en otros requisitos de evaluación donde se cambió el puntaje y hicieron que empataran, pero no necesariamente comparten el mismo puntaje técnico. Entonces, lo que diferencia o lo que se va a valorar más en tema de concurso público cuando se trata de obras es quien tenga el mayor puntaje técnico. Ya en el caso, ¿no? En el supuesto de que ambos postores tengan el mismo puntaje técnico, ahí recién se aplicará lo que es el sorteo, ¿no? Y bueno, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE y como les comentaba, esto rige lo mismo en temas de transparencia que le comentaba, ¿no? De todos los documentos posteriores. Y aquí, bueno, un tema que también es otra de las modalidades de concurso, de modalidades de contratación pública, ese concurso de proyectos arquitectónicos, lo coloco aquí porque está relacionado con el concurso público, es que se utiliza para la contratación, como dice acá, ¿no? De consultorías de obras para la elaboración de expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, pero mediante cuál se evalúa la propuesta arquitectónica, ¿no? De hecho, acá luego voy a subrayar, resaltar lo que es propuesta arquitectónica, porque esto es lo característico que hace ese tipo de concursos. En la realidad, o sea, en la práctica, mejor dicho, este tipo de concurso público sobre proyectos arquitectónicos es el menos utilizado, pero por un tema de que es un poco complejo, porque se necesita, si no mal recuerdo, algunos profesionales, docentes, universitarios que evalúen
tema de las propuestas arquitectónicas, entonces es muy tedioso para las entidades elegir esto y también hay un desconocimiento por parte de los postores, ¿no? Además que ellos pues prefieren ya ir por lo conocido, ¿no? De concurso público general. Entonces, sí de verdad es que no, si ustedes, bueno, luego pueden buscar cifras sobre cuántas contrataciones de proyectos arquitectónicos hay, van a encontrar que es menos del 0,5%, o sea, es muy bajo, ¿no? Pero se debe a estos dos temas, ¿no? De que es muy complejo en tema de que se evalúa propuestas arquitectónicas que se requieren, además, ya no solo de la entidad, sino otros expertos externos y por desconocimiento de, bueno, los propios postores, ¿no? Que no prefieren, o nadie se presenta, por ejemplo, cuando cuando alguna entidad ha convocado, ¿no? Entonces es un poco de la desactualización de este concurso que lo van a ver, reitero, mañana pueden consultarlo mañana con la sesión respecto a las nuevas modificaciones de la ley de contrataciones públicas. Y bueno, solo para que tengan en cuenta, porque justamente es de desconocimiento, el órgano encargado de este procedimiento de selección, ¿no? Es la entidad que designa un comité de selección, efectivamente, ¿no? Y para la evaluación de esta propuesta arquitectónica, acá les comentaba esto, ¿no? Se designa o contrata a un jurado independiente compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. Entonces, es ese tema el que hace complejo, poco usado el tema de el concurso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Y bueno, el desarrollo del procedimiento está compuesto por la evaluación técnica, ¿no? Si se dan cuenta, es un poco distinto a lo que ya hemos estado viendo en la licitación pública, que comprende asignación de puntaje por propuesta arquitectónica, tiene un componente más para la evaluación, ¿no? Que es la propuesta arquitectónica, ¿no? Y el comité de selección asigna el puntaje a dicho factor con base a la decisión vinculante de este jurado independiente, ¿no? Lo cual todo consta respectivo informe que se publica luego en el se hace conjuntamente con las actas de evaluación de las ofertas. Y bueno, finalmente la asignación de puntaje del factor propuesta arquitectónica no es apelable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está justamente involucrado pues un jurado independiente externo, ¿no? Entonces, este concurso sobre proyectos arquitectónicos tiene una lógica distinta que, como les comentaba, complejiza a veces para las propias entidades o para los propios postores que por costo-beneficio no postulan a estos concursos de proyectos. Entonces, que como les digo, lo coloco, aunque no sea muy utilizado para que sea de conocimiento. Y bueno, entonces ya hemos visto lo que es todo licitación pública, concurso público, ¿no? Que como ustedes pueden advertir son los más, como les dije, los procedimientos de más larga duración o los más largos, los que tienen mayores plazos en la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ahora nos toca ver otra de las modalidades de contratación pública que refiere a lo que es la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, ¿no? Pero con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, que constituye otra modalidad de contratación independiente, ¿no? Que lo vamos a ver. Así como también ejecución de obras, ¿no? Pero entonces, adjudicación simplificada puede ser tanto para bienes, servicios, que no incluye servicios de consultorías, y ejecución de obras, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser el determinante? El valor estimado referencial, ¿no? Eso es lo importante en tema de adjudicación simplificada, según corresponda, ¿no? Se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público, que lo vamos a ver. Acá está, etapas de la adjudicación simplificada. Como se advierte de este cuadro, ya el plazo se ve mucho más reducido, ¿no? Como su propio nombre lo dice, esta modalidad de contratación es simplificar los plazos, o sea, hacer lo más corto posible, ya no seguir la lógica de la licitación o el concurso público, sino reducirlos, ¿no? Y por ejemplo, desde la convocatoria nada más, ¿no? Hasta la formulación de las consultas debe haber un mínimo de 3 días hábiles, ¿no? Y de la formulación de las consultas a la absolución, un máximo de 3 días hábiles. Si se dieron cuenta, en las anteriores era 5, 7 y aquí es 3. O sea, la entidad tiene menor plazo para absorber las preguntas, bueno, las consultas, observaciones, ¿no? Y desde esta absolución de consultas, ¿no? Hasta la presentación de ofertas, igual, un mínimo de 3 días hábiles. Y bueno, luego la evaluación y la calificación hasta el otorgamiento de la buena pro.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se rige para la adjudicación simplificada? Está detallado en el artículo 89 del reglamento, bueno, la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Para la contratación de bienes, servicios en general y obras, ¿no? Y hay otro para la contratación de consultoría en general y consultoría de obras. Ahí les detallo los artículos pertinentes, ¿no? Que van a poder revisarlo ya para aprovechar el tiempo, no los coloco todos listados en esa presentación, ¿no? Pero lo que deben tener en cuenta es que en ambos se observa lo siguiente, ¿no? Uno, que el plazo mínimo para formular las consultas y observaciones es de 2 días hábiles, ¿no? Y el plazo máximo para su evaluación de bases es de 2 días hábiles. Se dan cuenta, esos plazos son bien cortos, ¿no? Para el caso de ejecución de obras, los plazos para ambos supuestos son de 3 días hábiles respectivamente, ¿no? Entonces ahí es una lógica distinta, pero igual no sigue siendo un plazo corto. ¿Qué más? Que no pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Claro, en caso de que haya una ficha de homologación, evidentemente, ¿no? Porque ya pues ha establecido todo un procedimiento previo que ha llevado a esa ficha de homologación, que lo vimos en la clase en la que estudiamos el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Ahora, no puede también solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones a las bases integradas. Entonces, si se dan cuenta, lo bueno y lo malo del tema de la adjudicación simplificada es que, claro, vas a tener un procedimiento que dure con una duración más corta, pero evidentemente eso también va a hacer que, por ejemplo, no tengas la etapa de cuestionar ya al pliego de absolución de consultas, ¿no? Entonces, hay que fijarse bien respecto de qué bienes y servicios u obras, bueno, mejor dicho, consultorías de obras, se va a realizar esta adjudicación simplificada, ¿no? Hay que tener cuidado. Y bueno, finalmente, que la presentación de ofertas, ¿no? Se efectúa por un plazo mínimo de 3 días hábiles, contados desde la publicación de pliego de asunción de consultas y observaciones y las bases integradas, que era lo que ya estábamos advirtiendo en el cuadro de aquí, ¿no? Donde les coloco los plazos. Bien, entonces solamente igual para reiterar o para dejar en claro que en tema de adjudicación simplificada también la presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? De este sistema electrónico de contrataciones. Igual, cuando durante el periodo establecido en la convocatoria, ¿no? Salvo que se postergue de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede en caso de empate? La solución en caso de empate para la adjudicación simplificada es el siguiente, ¿no? En bienes, servicios en general y en obras, en caso de empate de ofertas, el orden de prelación se define siguiendo de la siguiente manera. A las micro y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o consorcios conformados en su totalidad por empresas, a micro y pequeñas empresas o consorcios conformados en su totalidad por estas y a través de sorteo. Entonces, ustedes pueden advertir que la diferencia que hay en cada concurso público, perdón, en cada modalidad de contratación pública que estamos viendo hasta ahora, o se hace más evidente en cómo se resuelven los casos de empate, ¿no? Entonces, en esa adjudicación simplificada hay otros especiales, otras otros ítems, ¿no? Otros cuestionamientos especiales que se van a tener en cuenta para el desempate, ¿no? Y en caso de consultorías en general y consultorías de obras, ¿no? En caso de empate, el orden de prelación se define siguiendo la siguiente manera. Igual, micro y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, ¿no? Micro y pequeñas empresas o consorcios también por totalidad al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, claro, porque ya está relacionado a temas de obras, ¿no? Y finalmente se sortea. Entonces, aquí hay otros aspectos antes que ir al sorteo, ¿no? Como pueden advertir. Entonces, quiero hacer un resumen respecto de estas tres modalidades de contratación, que son las que, uno son las clásicas de las clásicas. O sea, si ya estábamos viendo las modalidades clásicas son 6, estas tres son las clásicas de las clásicas, ¿no? Que son, en otras palabras, las que se utilizan mayormente. Si bien no recuerdo, si no me recuerdo, la cifra de la utilización de estas tres está entre el casi 75-80%, todo tema de contratación, ¿no? Y el porcentaje restante es donde se utilizan las otras modalidades que vamos a estudiar. Entonces,
¿Qué es lo que debe tenerse en claro respecto de esos tres tipos de modalidades que siguen estas etapas, ¿no? Una admisión, hay una evaluación, hay una calificación y un rechazo, ¿no? En la admisión es donde, como hemos visto, se van a verificar los documentos de presentación obligatoria, lo cual incluye cumplimiento de especificaciones técnicas, ¿no? Y tener en cuenta que, bueno, en obra se verifican los límites del valor referencial, ¿no? Bueno, ya eso lo habíamos estudiado desde cuando estudiamos el requerimiento. Evaluación, ¿no? La etapa de evaluación donde se asigna el puntaje a las ofertas, máximo 100 puntos, ¿no? Y se determina el orden de prelación, quién va primero, quién va segundo, y ya vimos por qué. El tema de la calificación, donde se verifican los requisitos de calificación para definir el primer y segundo lugar en obras a los cuatro primeros, ya lo habíamos advertido. Y finalmente el rechazo, ¿no? Donde se rechazan las ofertas por encima, perdón, del valor estimado o referencial y de no existir disponibilidad presupuestal, ¿no? Se puede solicitar la reducción de la oferta sin evidenciar el valor estimado, o sea, sí se le puede todavía la entidad señalar o solicitar al postor que reduzca la oferta, o sea, sí es permitido por ley y de hecho se realiza en determinados supuestos como para salvaguardar todo esto, esos principios que les comentaba del factor de competencia y tema de igualdad, ¿no? Y también se rechazan las ofertas temerarias, ¿no? Y en obras no. ¿Por qué no en obras? Porque ya, bueno, hay un nivel técnico muy específico que ya de por sí hace que las ofertas no sean temerarias, ¿no? Por la razonabilidad, ¿no? No vas a cobrar pues una exorbitante cantidad respecto, por ejemplo, tubos o la construcción de un hospital, ¿no? Entonces, sí hay, como sigue ciertos lineamientos técnicos, y es más difícil que se oferte o que haya una oferta temeraria, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar o evidenciar a través de estas etapas que siguen esos tres tipos de modalidades de contratación es la importancia de que las entidades sigan el orden de estas etapas, ¿no? ¿Y por qué es importante? Que es lo que coloco aquí y cito una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Que la voy a proceder a leer. Dice, ¿no? No obstante ello, en el caso concreto, se advierte mediante el acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas, el comité de selección rechazó hasta 4 ofertas, incluida la del impugnante, bueno, durante la etapa de evaluación de las mismas, sin que se haya efectuado la calificación de las ofertas conforme lo establece la norma de contratación pública y sin haberse determinado un orden de prelación entre los postores. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en la etapa de evaluación, es decir, en esta segunda etapa, luego de la admisión, ya el comité había rechazado. Es decir, se saltó la etapa de calificación. Y lo que dice el tribunal es que, bueno, dice, ¿no? En este contexto se ha evidenciado que el comité incumplió con lo establecido en la normativa para efectuar el rechazo de ofertas en el marco del procedimiento de selección. Y sigo leyendo, ¿no? Situación que contraviene el principio de libertad de concurrencia y competencia y lo previsto en los artículos, bueno, específicos del reglamento, ¿no? Que hacen referencia a cuáles son los motivos o cómo se realiza el rechazo de la oferta. Entonces, lo importante de lo que dice el tribunal es que en salvaguarda de este principio de libertad de concurrencia y competencia, la entidad debe cumplir de manera, así como orden de prelación, todas las etapas que están establecidas para el procedimiento de selección correspondiente, ¿no? Que como advertíamos, para estos tres modalidades de contratación se resumen en esas etapas, ¿no? Ya ustedes ya acabamos de estudiar específicamente cuál y los plazos y todo eso, pero en resumen es esto, ¿no? O sea, que es tan importante porque el tribunal luego, como les comentaba también, puede determinar la nulidad, ¿no? ¿Y qué es lo que dice acá en el punto 42 de, bueno, en este caso esta resolución, ¿no? Considerando lo antes expuesto, debe tenerse presente que el artículo 44 de la ley dispone que el tribunal, en los casos que conozca, declara nulo los actos emitidos si se advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano, bueno, incompetente, que no es el caso, pero sí que contravengan normas legales, ¿no? Contengan un imposible jurídico o prescindan de normas esenciales, debiendo expresar en la resolución que expía la etapa en la que se retroteará el procedimiento. Entonces, em, como les decía, la importancia del cumplimiento de estas etapas, de estos momentos en el procedimiento de selección en estos tres, en las modalidades de contratación específico,
es que pues pueda declarar nulo, ¿no? O sea, en las demás modalidades también puede declarar nulo, evidentemente, el tribunal si es que no se sigue lo que dice la normativa, pero lo que yo les quiero resumir y agrupar en esa diapositiva es que para esos tres modalidades de contratación que comparten estas etapas, ¿no? Porque las demás no, se tiene que pues seguir, ¿no? Y por eso les coloco un caso en donde, por ejemplo, la entidad no, de frente después de haber admitido, ¿no? Y evaluado, supuestamente la rechazó sin haberlas calificado previamente. Entonces, ya seguimos con lo que es otra modalidad de contratación, que es la consultoría individual. Ya la consultoría individual, eh, bueno, como dice acá, ¿no? La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional. Y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que presta el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad. Acá hay dos aspectos que debemos tener en claro cuando se trata de consultoría individual. El primero es que no, esta modalidad de contratación no sirve o no debe ser utilizada, que es lo que lamentablemente a veces pasa por por parte de algunas entidades para contratar personal, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo, no sé, por ejemplo, por CAS, pues, por el 276 X, utilizan la consultoría individual. Y eso no es la finalidad. Y eso me conlleva a la segunda característica de la consultoría individual, que lo que caracteriza, vale la redundancia, de esta modalidad de contratación es la experiencia y calificación de la persona natural que presta el servicio. O sea, debe ser algún tema o la capacidad de esta persona muy especializada respecto de un tema, un objeto de contratación del que se requiere en la consultoría, tan especializada, ¿no? Que se requiera justamente contratarla porque evidentemente ese conocimiento pues no lo tiene algún funcionario de la propia entidad. Entonces, no hay que confundir, esta modalidad de contratación no está relacionada para contratar personal de la entidad, sino o está determinada para ciertas personas naturales que tienen un conocimiento especializado, un nivel muy alto de especialización que se requiere para un determinado objeto de contratación, ¿no? Es más, tanto es así que no es para contratar personal por parte del Estado, bueno, los consultores individuales no van a prestar el servicio, ¿no? Dentro de la entidad pública. Los consultores, bueno, van a hacerlo pues en sus oficinas o de manera que no tengan que ir. De repente, sí, quizás para un objeto podrían ir algunas veces a la entidad pública, ¿no? Utilizar alguna de los equipos, sería muy eventual, pero no es la regla general. O sea, no es la regla de que, voy a contratar un consultor que va a venir todos los días a la entidad pública desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, porque ya hay una desnaturalización y eso tiene que ver con normas de servir, ¿no? Que es muy interesante también, pero que sí quede claro estos dos aspectos de que no sirve para contratar personal del Estado y se realiza en la medida que se requiere pues a una persona natural con un nivel alto de especialización. Y bueno, acá cito algunas características que ha identificado el profesor Chocano, especialista en contrataciones del Estado, en el que es un procedimiento abierto a la competencia, ¿no? Luego vamos a ver por qué no en otras modalidades, pero en la consultoría individual, evidentemente, es abierto a la competencia. O sea, cualquier persona que cumpla evidentemente con los requisitos, la consultoría va a poder ser apto, ¿no? Ahora, incorpora requisitos de calificación y factores de evaluación. Y aquí esto hace referencia, ¿no? En lo determinante es que hay una entrevista personal. Evidentemente, como está dirigida esta contratación a contratar a personas naturales, contratación individual de personas naturales, evidentemente va a haber una entrevista personal, ¿no? Si se dan cuenta, en los demás no había ese tipo de evaluación o ese requisito de calificación. Y bueno, finalmente que los postores no pueden ofertar un precio distinto al señalado por la entidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que el cuadro que mencionábamos o con el que partimos la clase el día de hoy, que luego los voy a colocar de nuevo para que, bueno, igual van a tener el material y van a poder advertirlo, ¿no? ¿Cuál es el monto máximo que se puede cobrar y la entidad va a fijar, ¿no? A ver, necesito una consultoría en servicios, no sé, por ejemplo, legales para tal tema específico y se va a pagar tanto.
dentro de ese límite, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer el consultor es negociar este precio, presentar un precio menor, un precio mayor, ¿no? Entonces, esta es una de las características de ese tipo de modalidad de contratación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para el uso de la selección de consultores individuales? O sea, ¿cuándo vamos a utilizar esta modalidad de contratación? La entidad puede optar por convocar un procedimiento de selección de consultores individuales cuando se cumplan los requisitos previstos bueno, en el artículo 24 de la ley. Hay una serie de requisitos, ¿no? No se puede convocar un procedimiento de selección de consultores individuales para la consultoría de obras. ¿Qué quiere decir? Que en temas de consultorías de obras no va a aplicar esta modalidad de contratación. Entonces, hacemos un resumen de que agrupa todos esos requisitos que van a poder ustedes revisar de manera detallada ya en la ley, ¿no? La contratación de servicios de consultoría aplican para todas, menos para las de obras. Otra característica, no debe requerir equipos de personal ni apoyo profesional adicional. Efectivamente, lo que comentábamos. Otra característica, la experiencia y las calificaciones de la persona natural son factores primordiales para atender la necesidad, ¿no? Y la última, debe encontrarse dentro de los márgenes establecidos por la ley y de presupuesto del sector público. Entonces, acá hay que advertir que en lo que se refiere a la experiencia y las calificaciones de persona natural, ¿no? En primer lugar, el tema de la experiencia, ¿no? ¿Cómo se mide la experiencia? Eso lo habíamos conversado cuando hablábamos de requerimiento, ¿no? De que se le puede decir, o mejor dicho, la experiencia no está relacionada a cuántos años una persona está brindando servicios en general sobre el tema específico que se requiere contratar, ¿no? Porque uno puede tener, por ejemplo, no sé, un consultor puede tener 30, 40 años especializado en el tema. Si no me equivoco, por ahí en una directiva del 2 establece que el plazo máximo es de 25 años, ¿no? Entonces, desde que se convoca en el procedimiento de selección de consultoría, 25 años anteriores es lo que va a valer para el tema de la experiencia, ¿no? Eso es un aspecto. El otro aspecto de la experiencia también es que no se va a medir por los años solamente, sino por cuánto se ha facturado, ¿no? Y a veces eso se coloca en las bases. Se dice, ok, requerimos, no sé, 10 años de experiencia, pero con un monto y que haya ejercido, que haya tenido servicios en esos 10 años, dentro de esos 10 años, con un monto de, no sé, pues 80.000 soles ¿no? De facturas, de órdenes de servicio o de contratos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el consultor? De repente, ok, tiene 8 años, pero las facturas más gruesas que ha admitido las contrataciones que ha tenido el consultor, ¿no? De forma individual, con otras entidades o en general, de parte de su experiencia, de repente al año que se le requiere en las bases, que es 10 años atrás, un ejemplo, no alcanzan el monto requerido, que es 80.000 soles en facturas, ¿no? Entonces, si bien cumple con los años, no cumple con el monto mínimo establecido o requerido por la entidad. Entonces, la experiencia, por eso les quiero aclarar, no solo está relacionado con el tema de cuántos años, sino de qué tipo de servicios he realizado, ¿no? Y generalmente digo, porque no siempre es así, pero se tiende a optar, pues, que hay mayores, el costo de las facturas va a depender de la complejidad de los servicios. Entonces, esa es la lógica que hay detrás respecto de medir la experiencia, no solamente en años, sino también en qué temas tan complejos has visto durante todos estos años, ¿no? Porque de repente sí, tienes experiencia 10 años, pero viendo servicios, pues, de repente muy simples o no tan complejos que requiere, por ejemplo, esta consultoría, ¿no? Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta para el tema de los consultores individuales. Y bueno, finalmente debe encontrarse, bueno, sí, ya lo había leído, ¿no? Dentro de los márgenes establecidos por la ley de presupuesto del sector público. Aquí también les dejo un cuadro, mejor dicho, una imagen donde pueden ustedes ver las etapas de la selección, ¿no? Que hay una convocatoria, un registro de participantes, ¿no? Y acá es un tema diferente porque hay una etapa de recepción de expresiones de interés y luego una calificación y evaluación y finalmente el otorgamiento de la buena pro. Entonces, lo que le caracteriza a ese tipo de modalidad es que hay expresiones de interés, ¿no? A diferencia de las otras.
Entonces, vamos a ver, ¿no? Con la convocatoria, ¿no? El comité de selección realiza la convocatoria pública, esta también se hace a través del SEACE, ¿no? Y se solicita la presentación de expresiones de interés, que sería una especie de presentación de oferta, pero en realidad no es tanto así, porque lo que quiere lograr o la finalidad de esta expresión de interés, como su propio nombre lo dice, es evidenciar que cierto consultor está interesado en dicha convocatoria, ¿no? Como les digo, es diferente a la presentación de ofertas porque aquí no hay una oferta propiamente, o sea, ya la entidad establece un monto determinado y este no va a ser ni negociado ni variado por la persona que quiera la consultoría, ¿no? O por la persona, mejor dicho, que va a concursar o participar en este procedimiento, ¿no? Entonces, dicha convocatoria tiene los términos de referencia del servicio requerido que incluye el perfil del consultor. Entonces, aquí ya hablamos no de fichas técnicas, no ofertas económicas como en el caso de obras, sino lo que se utiliza son los términos de referencia, que de repente muchos de nosotros hemos tenido acceso o somos más cercanos a esa modalidad de contratación cuando alguna vez hemos tenido pues algún a una contratación con alguna entidad pública, ¿no? Y lo que se nos dice los términos de referencia, donde se señala que es como un resumen de requerimiento, ¿no? El objeto, la finalidad pública que se ha identificado, que se quiere combatir o se quiere satisfacer, para qué se quiere la consultoría, qué área está encargada, ¿no? Y qué es lo que se espera del consultor. Ah, queremos que un consultor especializado en economía o un abogado nos elabore un informe que analice este procedimiento, que nos diga cómo hacer la estrategia legal específicamente para esto que es muy especializado, ¿no? Esos son los términos de referencia, tienen todo este contenido, ¿no? Y incluye el perfil del consultor, ¿no? Y aquí hay un tema bien interesante, debatible, definitivamente debatible, ¿no? Que quizás ustedes compartan o no compartan, pero es el tema cuando se establece el perfil del consultor, eh, el tema, por ejemplo, sí, evidentemente todos tienen que ser pues profesionales titulados, por ejemplo, ¿no? Con ciertos años, pero lo discutible es que, y se ve desde el requerimiento, si se va a establecer, por ejemplo, que haya llevado, que cuente con por ejemplo, ¿no? Un diplomado de gestión y contrataciones con el Estado no menor de 120 horas. O que además de ello requiera de tener estudios en maestría a nivel en universidades extranjeras y doctorados también en universidades extranjeras. Entonces, por ejemplo, este tema de exigir maestría o doctorado generalmente no está permitido, pero van a ver ustedes algunas convocatorias sobre consultoría individual que sí lo colocan, ¿no? Entonces, sí es un tema, como les digo, debatible porque la entidad puede decir, claro, o sea, yo soy justamente convocando esta consultoría de consultor individual porque requiere un nivel de especialización tan alto que sí es necesario que tenga la persona que contrate un doctorado, ¿no? Pero otras pueden decir no porque puedes restringir el factor de la libertad y el tema de competencia, el de igualdad, ¿no? Entre los postores, ¿no? Porque me estás exigiendo que mi maestría sea extranjera y yo tengo maestría peruana. Entonces, es un tema un poco, como les digo, discutible en términos de los principios de libertad y de todo este tema de competencia, ¿no? Y bueno, luego, independientemente de esta discusión muy interesante que podemos tener sobre la convocatoria y los requisitos, el perfil del profesional, ¿no? Es la recepción de las expresiones de interés, ¿no? ¿Cómo se realiza? A través del SEACE, ¿no? Esto es importante porque, y estoy reiterando ustedes se dan cuenta, en cada diapositiva de cada modalidad de contratación, porque le da finalmente eficacia a las presentaciones. O sea, no se envía a través del correo electrónico de la entidad, del OCE, porque no se va a tomar en cuenta, no va a ser considerado y finalmente, pues, el impostor no va a participar, ¿no? Entonces, incido con que es a través del SEACE, ¿no? Evidentemente, ¿no? Dentro del plazo y modo previsto en las bases, ¿no? Plazo no puede ser menor de 5 días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria. Entonces, también es un plazo corto, ¿no? Requisitos. La documentación que sustente los requisitos de calificación y factores de evaluación que van a estar detallados en las bases. Luego les voy a comentar dónde pueden encontrar eso de forma general, ¿no? ¿Y qué implica? La presentación de expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado en los documentos del procedimiento. Ajá, aquí está
la verdadera razón de esas expresiones de interés, ¿no? Yo les estaba comentando que cuando uno presenta esa expresión de interés es que manifiesta su intención de, pero, y también les comenté, ¿no? Y acá estamos ya aterrizando qué significa aceptar o mostrarse interesado, como el propio nombre lo dice, de este documento, de que uno está aceptando el precio que la entidad está publicando en la convocatoria, ¿no? O sea, yo acepto como posible postor, ¿no? Consultor, que conozco que el precio es de, no sé, 50.000 soles por esta consultoría y no estoy dispuesto pues a negociarlo porque esta modalidad de contratación no me permite a mí yo ir con mi oferta económica y decir, bueno, por este informe como abogado te voy a cobrar tanto, ¿no? Entonces no permite eso. Y a través de la recepción de expresión de interés es el documento mediante el cual pues el consultor, ¿no? Va a aceptar el precio fijado por la entidad, ¿no? Entonces es la importancia de esta expresión de interés. Y bueno, ya en lo que respecta a la calificación y evaluación, el comité de selección califica las expresiones de interés en un plazo no mayor a 3 días hábiles, ¿no? De vencido el plazo para su recepción, consignando resultado en acta debidamente motivada, la cual se publica en el SEACE conjuntamente con el cronograma de entrevistas personales para su evaluación, ¿no? Entonces, esta calificación de aceptaciones de interés, en realidad, como pueden ver, no es mayor a 3 días hábiles porque pues se tiene que calificar si efectivamente se cumple con, valga la redundancia, los requisitos de calificación establecidos en las bases, ¿no? Y bueno, el tema de evaluación, el comité ya evalúa a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes factores, ¿no? Aquí era lo que les comentaba, ¿no? Experiencia en la especialidad, 60 puntos. Calificaciones, que pueden ser distintas dependiendo de lo que quiera la entidad, ¿no? 30 puntos. Entrevista, 10 puntos. Entonces, si se dan cuenta, la entrevista sí tiene un puntaje menor, o es, mejor dicho, el menor puntaje de los tres criterios, pero a veces puede ser determinante, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado el tema de la entrevista, que de hecho es lo que caracteriza a este tema de consultoría individual de consultores, ¿no? Y bueno, el otorgamiento de la buena pro se otorga mediante el se hace una vez más, ¿no? Al postor que obtuvo el mejor puntaje, cuando a más tardar el día hábil siguiente de realizadas las entrevistas. O sea, esto es también un plazo bien corto, ¿no? En caso de empate, ¿qué sucede? Que en el supuesto, ¿no? En que dos o más ofertas empaten, eh, más allá acá, voy a corregir esta palabra, más allá de las ofertas, es el tema, el empate en el puntaje, ¿no? En el puntaje que hayan tenido en la calificación y la evaluación. El otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo, ¿sí? Acá sí hay sorteo. Y luego, ¿no? Una vez otorgada la conformidad de la prestación, el producto de la consultoría es publicado en el portal institucional de la entidad contratante, salvo información calificada como secreta, confidencial o reservada, ¿no? Entonces, esto es determinante y de hecho es un punto que estuvo pensado, ¿no? Con la finalidad de evitar la corrupción, ¿no? O sea, o mejor dicho, no evitar la corrupción, pero sí disminuir los riesgos de la misma, ¿no? ¿En qué medida? De que ustedes pueden advertir que generalmente esta es la modalidad de contratación que más se utiliza, ¿no? Por los funcionarios que ejercen, pues, una ilegal actuación en calidad de funcionarios, ¿no? De que ya hemos advertido cuántos casos de funcionarios que contratan o realizan estas contrataciones de consultoría a personas que conocen, ¿no? O porque les deben favores y al final, bueno, tienen montos a veces exorbitantes, ¿no? Porque recuerden que aquí pues hay un mínimo, pero no hay un máximo, ¿no? Entonces, lo que se quiere con esta característica de publicar luego el producto de la consultoría es evidenciar que efectivamente el pago, por ejemplo, exorbitante, ha correspondido a una consultoría compleja, ¿no? O sea, era una consultoría tan compleja, sí, que requería este pago, que era un monto grande, ¿no? Y se puede advertir en el detalle cuando se hace público, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Se hace público estos productos de consultoría a través de dónde las entidades lo hacen, o sea, lamentablemente no, ¿no? Entonces, sí tenemos una herramienta para combatir eso, pero no lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, y no lo estamos utilizando no necesariamente, bueno, ahora como
de repente un funcionario público, ¿no? No necesariamente porque no se quiera, sino porque no se tienen las herramientas tecnológicas de soporte necesario para realizarlo, ¿no? Entonces, este tema sí es bien importante advertirlo, ¿no? Y bien, entonces esto lo que hemos visto es la consultoría individual, que como les digo, es un tema que siempre está en tendencia porque es la modalidad de contratación más utilizada, lamentablemente, por malos funcionarios que ejercen mal, bueno, su función, ¿no? Vamos a ver mañana en la siguiente clase ya, bueno, con otro doctor, qué cambios trae la nueva ley de contratación respecto de esto, ¿no? Va a ayudar a temas de reforzar este último aspecto, por ejemplo, o al contrario, ¿no? Bueno, entonces ya pasamos a otra modalidad de contratación referido a la comparación de precios. La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, ¿no? Distintos a los de la consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado conforme a lo que señale el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta modalidad de contratación y por la cual se ha hecho una modalidad independiente y que se ha denominado pues comparación de precios? Es que, en primer lugar, que se trate de, ok, bienes y servicios, ¿no? Y la disponibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? La propia norma lo señala, ¿no? Que no requiere que estos bienes sean, por ejemplo, fabricados o prestados, como en caso de servicios, siguiendo especificaciones o indicaciones del contratante, ¿no? O sea, no depende de ello. Y que tienen que ser fáciles de obtener, ¿no? O sea, por eso es inmediata, disponibilidad inmediata. O que tengan, ¿no? Un estándar establecido en el mercado conforme a lo que señala el reglamento. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las condiciones para el empleo de ese tipo de modalidad, de la comparación de precios? Está regulado, bueno, en el artículo 98 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y, bien, para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la entidad verifica que los bienes y o servicios en general objeto de la contratación existen en el mercado. O sea, no es algo que se pueda crear, ¿no? O sea, no es algo que se tenga que elaborar. Otro, que cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la entidad. Creo que acá está más claro, ¿no? Y finalmente, se entreguen o implementen dentro de los 5 días siguientes de formalizada la contratación. Entonces, eh, la característica principal es que no necesite ser un bien o servicio, ¿no? Que tenga que ser fabricado, producido, modificado y que además sea tanto así de disponibilidad inmediata que una vez termine o se suscribe el contrato, tenga la disponibilidad inmediata de ser otorgado a los siguientes 5 días de realizada la contratación, ¿no? Ahora, acá el valor estimado de esas contrataciones, y es otro de los aspectos por los cuales uno dice, vamos a hacer esta contratación por la comparación de precios, es que el valor estimado no sea, o sea, mejor dicho, igual o menor a 15 UITs, ¿no? Si es igual o menor a 15 UITs, se puede hacer el tema, se puede aplicar la comparación en precios. Ahora, una vez definido el requerimiento de la entidad, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de la comparación de precios, ¿no? Evidentemente, esto es fundamentado, ¿no? No es simplemente, pues, decir, bueno, quiero un bien y como es rápido y es menor de 15 unidades UIT, lo voy a realizar, sino tengo que fundamentar que existe en el mercado, que no requiere ser fabricado y que puede ser otorgado en los 5 días siguientes, ¿no? Ahora, el procedimiento es más simple, es más reducido y está pues condicionado, ya no hay una convocatoria, como pueden ver, sino la emisión de un informe favorable, ¿no? La entidad luego de realizar, bueno, esta como evaluación, ¿no? Interna, de manera interna previa, va a elaborar un informe favorable, ¿no? Donde va a determinar estos aspectos que les estoy comentando de la existencia en el mercado, que no debe ser fabricado y el tema de la disponibilidad inmediata, ¿no?
Luego se presenta una etapa de la solicitud de cotizaciones, ¿no? Donde el órgano solicita un mínimo de 3 cotizaciones que deben ir acompañadas de declaraciones juradas de los proveedores, certificando que no estén impedidos de contratar con el Estado. Luego de esta solicitud de cotizaciones, hay una evaluación de esas cotizaciones, evidentemente, ¿no? Siguiendo todo, evidentemente, dentro del marco de esta modalidad. Luego, el otorgamiento de la buena pro, ¿no? La buena pro se otorga la cotización con el menor precio, previa verificación de la inscripción vigente del proveedor en el RNP y se publica en el SEASA. Entonces, si se dan cuenta, es un procedimiento muy corto y está relacionado pues al precio, sí, pero con algo previo que es respecto de este bien y servicio que sea de disponibilidad inmediata. Y bueno, ¿qué sucede también en casos de empate en la comparación de precios? El otorgamiento de la buena pro se efectúa una vez más a través del sorteo. Y bien, llegamos a una de las modalidades que también es muy controversial, utilizado, bueno, no es por un tema de perjuicio, pero las últimas noticias nos evidencia que son los gobiernos regionales quienes más utilizan lo que es la contratación directa, ¿no? Y bien, ¿en qué consiste la contratación directa? Son realizadas de manera excepcional y esto es lo que a los peruanos como un nivel de cultura ya, una forma de crítica, nos o es el sinónimo para nosotros los peruanos como excepcionalidad, es la ventana para, ¿no? En realidad, le vemos más oportunidades cuando decimos es excepcional, que es lo que también, antes de adentrarme ya y hacer una pequeña reflexión, es lo que ha pasado también con el tema de los contratos de acuerdo gobierno a gobierno, ¿no? Que primero eran excepcionales, que incluso estaban dentro, perdón, fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero esta excepcionalidad de esos contratos, una vez que se implementó con estos Juegos Panamericanos, que fue todo un éxito, que de hecho eso fue la portada posterior, ¿no? Que porque de manera previa sí estábamos bien ajustados en temas de plazos, pero independientemente de ello, lo que quiero llegar a la reflexión que quiero hacer es que cuando tenemos algún tipo de modalidad de contratación, sea dentro del ámbito de la ley de contrataciones del Estado o fuera otros regímenes especiales, como esos acuerdos gobierno a gobierno, y que son excepcionales o que no están dentro del ámbito de aplicación de una ley grande, ¿no? Como por ejemplo esta, los peruanos tendemos a hacerlo como la ventana, la oportunidad de y incluir y tratar de inventarnos muchas cosas, muchos argumentos, ¿no? Ver la manera de cómo calzamos el supuesto que tenemos dentro de esa excepcionalidad para no cumplir con lo que previamente está establecido, ¿no? En la normativa. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser pues muy engorroso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los acuerdos gobierno a gobiernos, se excluyó el ámbito de contrataciones del Estado principalmente por eso, porque no se quería adecuar toda la contratación a todas las reglas que hay en la ley de contrataciones del Estado, porque es muy engorroso, hay muchos plazos, pueden terminar luego en arbitrajes, o sea, es más probable. Entonces, lo mismo pasa en la contratación directa, ¿no? En este caso, lo que se quiere hacer es establecer un marco, ¿no? O hay una ventana excepcional, pero siempre queremos pues sacarle la vuelta a la normativa y tratar de entrar por este lado, pero tenemos que tener en claro cuál es el concepto o cuál es el marco, en este caso la contratación directa, cuál es la finalidad, el objeto por la cual se ha hecho independiente una modalidad de contratación así, ¿no? Y bueno, entonces, luego de esta pequeña reflexión que quizás podamos comentar en los últimos minutos, ¿no? Quiero señalar, bueno, la contratación directa es aplicada de manera restrictiva, ¿no? Que va en concordancia con lo que estamos comentando, ¿no? Como es excepcional, se debe aplicar de manera restrictiva. Entonces, más bien no abre la ventana a que se incluyan varios supuestos, no. O sea, si es que entre dos alternativas de tipos de contrataciones, la de contratación directa debe ser como que la última alternativa, ¿no? Porque dice, ¿no? Previo cumplimiento de condiciones o requisitos establecidos, ¿no? Omite el procedimiento de selección, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva que justamente las entidades, por ahorrarse, entre comillas, ahorrarse el tema de procedimiento de selección, se van a contratación directa, pero al final, por temas de arbitrajes, por ejemplo, solución de controversias en el tribunal, no sé, terminan pues saliéndole más caro, ¿no? Entonces también es una forma de verlo.
Dice, sin embargo, ¿no? Aún se deben realizar los actos preparatorios y contratos que se celebren como consecuencia del procedimiento. Claro, lo que dice la contratación directa es, ok, no vas a tener los procesos, ¿no? Las etapas, el procedimiento de selección, como las demás modalidades, pero eso no te va, pues, no vas a evadir lo que es todos los actos preparatorios, que como vimos en una sesión entera, es bien complejo, ¿no? Y luego, bueno, los contratos, el tema de ejecución contractual, ¿no? O sea, la aplicación de las normas de la ley en lo que es la aplicación de la ejecución de contrato. Entonces, esto es lo referido a la contratación directa. ¿Qué más? No es un procedimiento abierto a la competencia, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en otras modalidades, por su misma naturaleza restrictiva, excepcional, en esa contratación en esa modalidad de contratación, no se puede hablar de una vulneración al factor competencia porque la naturaleza de ese modelo es ser excepcional, ¿no? Entonces, por ello es que no es un procedimiento abierto a la competencia. ¿Qué más, no? Las entidades suelen incorporar los documentos de presentación obligatoria de los procedimientos competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no es un procedimiento abierto a la competencia, hay una mala praxis, ¿no? O un mal entendimiento de que aún así las entidades exigen generalmente o incorporan documentos, por ejemplo, las bases, los términos de referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual que lo hace con los otros procedimientos que sí son abiertos a la competencia, ¿no? Entonces hay un poco de contradicción ahí en la práctica, ¿no? Pero sí debe quedar claro que la contratación directa, pues de manera muy excepcional, restrictiva, es como lo último de lo último cuando vamos a ver que supuestos ya no haya una alternativa más, la entidad está asfixiada y deba sí o sí recurrir a esto, pero no necesariamente pues tiene que ser su primera opción, ¿no? Porque por querer evadir todas las etapas del procedimiento de selección. Y bueno, ya solo una última precisión, en algunos casos incluyen requisitos de calificación, ¿no? Que es en concordancia con lo que estábamos comentando de que hay una mala praxis de que se quiere aplicar lo mismo que los procedimientos abiertos a la competencia. Y bien, ¿cuáles son las condiciones necesarias o que justifican la contratación directa, ¿no? Cuando se contrate con otra entidad, ¿no? Siempre que resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, ¿no? La entidad no debe ser una empresa del Estado o realizar actividad empresarial habitual, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Ah, cuando hay una situación de emergencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero con mucha experiencia por el tema del COVID, ¿no? Que bueno, la ley incluso no solamente se restringe a emergencias sanitarias, que fue en un literal agregado a partir de la experiencia que hemos tenido bueno, ya no tan recientemente, pero en el año 2020, ¿no? ¿Qué otras situaciones de emergencia reconoce la contratación directa o que fue pensado al inicio cuando se creó la ley de contrataciones del Estado? Acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional y las situaciones que supongan un grave peligro, una posibilidad comprobada, ¿no? Como digo, la norma especifica, ¿no? En emergencia, la entidad contrata de inmediato lo estrictamente necesario, ¿no? Sin requisitos formales, regularizando documentos y publicándolos en SEAS en un plazo máximo de 20 días. O sea, no quiere decir que porque sea un procedimiento de emergencia, ¿no? Una modalidad de contratación que la entidad requiere cosas urgentes, no quita la responsabilidad de la entidad de publicar los términos formales, ¿no? Regularizar los documentos, todo en él se hace, ¿no? O sea, no deja de responsabilizarse la entidad por ese tema, ¿no? Incluso en un plazo máximo de 20 días, ¿no? Como para que tenga tiempo para atender la emergencia y luego publicarlo o, bueno, dentro del plazo, ¿no? La garantía puede extenderse 10 días más o no exigirse si hay conformidad o liquidación final, ¿no? Incluso hay esta posibilidad. Luego puede contratar lo adicional necesario justificándolo en los informes técnicos. Entonces, lo que podemos advertir, que generalmente es lo más característico de las contrataciones directas, son estas situaciones de emergencia, ¿no? Pero ¿qué más? Hay otros supuestos por los cuales se puede ir al tema de las contrataciones directas, ¿no? Que se ha añadido a lo largo del tiempo. Y es que también aplican a lo que son las situaciones de desabastecimiento, ¿no? Se configura ante la ausencia inminente de un bien, servicio o consultoría determinada debiendo a una situación extraordinaria o imprevisible.
de estar debidamente comprobada y debe afectar, y debe de afectar la realización normal de actividades. ¿No? Entonces, cuando hay en el mercado un desabastecimiento por alguna razón, eh, se puede ir a una contratación directa, pues porque quizás solo hay pues una empresa, ¿no? Eh, ¿Qué más? Contrataciones secretas, secreto militar o razones de orden interno, ¿no? Aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en la lista que haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y debidamente refrendado, ¿no? No es aplicable en relación a la PNP, a la FAP y otros organismos que conforman parte del sistema de el nacional. ¿No? Entonces, cuando se trata de contrataciones secretas, secreto militar, razones de orden interno, se puede hacer por contratación directa, ¿no? ¿Qué más? Por proveedor único. Se exige la verificación de que los bienes y servicios en general y consultorías solo puedan ser obtenidos por un determinado proveedor en el mercado peruano. Acá también calza el ejemplo de que eh, imaginemos que una entidad quiera contratar o quiera comprar algún cierto bien, no sé, un químico especial para temas de salud, ¿no? O temas de agua potable. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien en el estudio de mercado, en la etapa previa, en los actos preparatorios, ¿no? Evidencia que solo, como es tan específico este bien, solo hay dos empresas que se dedican a traer, a proveer esos bienes, ¿no? Pero que una de ellas, por ejemplo, por algún tema se ha dado cuenta que está impedido de contratar con el Estado, no está inhabilitado, imaginemos, está inhabilitado, entonces solo queda una empresa que pueda ser contratada. Entonces, como hay un proveedor único de mercado, se puede utilizar esta modalidad de contratación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso hace referencia a proveedor único. O sea, no necesariamente porque haya una que existe en todo el Perú, por ejemplo, no. Puede que haya varias, pero que por alguna razón, como por ejemplo inhabilitación de una de ellas, solo quede un proveedor único. Entonces se puede ir a contratación directa por ese sentido, ¿no? Por eso es que advertíamos que en el plan anual de contrataciones, por ejemplo, como era un bien, entonces vamos por licitación pública, ¿no? O concurso público, pero luego, en la medida que se inhabilitó esa otra empresa, ¿no? Se tuvo que cambiar la modalidad de contratación, entonces ya no sería la previamente establecida, sino se coloca la contratación directa y así a su vez se modifica el PAC, ¿no? El plan anual de contrataciones. Bueno, también cuando se trata de servicios personalísimos, ¿no? Siempre que se sustente objetivamente la especialidad del proveedor y se sustente la experiencia reconocida en la prestación objeto en la contratación. Esas prestaciones no pueden ser materia de subcontratación y solo deben ser respecto a personas naturales, ¿no? No sé, por ejemplo, necesitan a un especialista en alguna ingeniería, un mecánico, algo muy especial y son servicios muy personales, ¿no? O sea, que solo a una persona se le puede atribuir. Y bueno, finalmente, ¿no? Los servicios de publicidad para el Estado. La contratación es para servicios de medios de comunicación que difundan contenido al público objetivo deseado. Ahora, sí me permito también hacer una reflexión respecto de este último supuesto en temas de publicidad para el Estado, porque hay, hay un caso específico del gobierno regional, bueno, de César Acuña, donde el gobierno regional, donde se puede advertir que hay una serie de gastos por contrataciones directas muy elevadas, ¿no? Por temas de publicidad del gobierno regional y que a veces ya escapan de la razonabilidad, ¿no? Si bien el Estado puede realizar estas contrataciones de publicidad a través de esta modalidad de contratación, pero ya escapa o sirve para o se presta para, ¿no? Todo esto para el tema de la corrupción, ¿no? Bueno, pagarle a sus conocidos, como ya ustedes bien saben, ¿no? Pero entonces es por ese tema, si ustedes se dan cuenta, bueno, en realidad por cualquiera, es una ventana, lamentablemente, a las contrataciones, pero es por la mentalidad y por la cultura que manejamos en el Perú, de ver lo excepcional como la regla general incluso, ¿no? Y tratar de meter todos los supuestos que se puedan dentro de esta regla excepcional, que ustedes mismos pueden advertir. eh, ya no solo estamos hablando de situaciones de emergencia, sino incluso hay unos supuestos más, ¿no? Así también hay servicios de consultoría distintos a los de obra, que son continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. O sea, este supuesto se ha colocado dentro de uno de los que va a hacer temas de contratación directa, ¿no?
Otros son la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, siempre que los resultados sean exclusivos de la entidad y estén vinculados a sus funciones, ¿no? Y bueno, ya si finalmente, no, si se dan cuenta todavía tenemos un poco más, la adquisición y arrendamiento, ¿no? Ese tema también es regulado por la contratación directa o se puede, este es un supuesto por el que se puede optar por esta modalidad, es el acondicionamiento, ¿no? Cuando consiste en habilitar un espacio físico, una cierta entidad, con adecuaciones necesarias para que la entidad realice sus funciones, ¿no? El contratista asume la ejecución total de las prestaciones. Imagínense, ya estamos hablando de obras y puede también calzar dentro de la contratación directa. Acá también tenemos contrataciones derivadas de un contrato resuelto, declarado nulo, cuya continuidad de ejecución resulta urgente, ¿no? Por el nivel de urgencia de un contrato declarado nulo, también se puede ir por contratación directa, ¿no? Contrataciones de servicios de capacitación de interés institucional, ¿no? La capacitación se contrata con instituciones acreditadas según el Sistema Nacional de Acreditación, con organismos internacionales. Y finalmente, ahora sí, servicios especializados de asesoría legal, contable, económica, afín para la defensa de funcionarios. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchos supuestos por los cuales se ha establecido la contratación directa, ¿no? Entonces aquí va a haber una vez más la reflexión sobre qué tan excepcional y restrictivo hemos ido a lo largo, bueno, desde la publicación de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Y cómo se va a cambiar esto en la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Vamos a seguir contando con contratación directa, vamos a seguir contando con todos estos supuestos con los que se puede implementar este tipo de contratación. Entonces son preguntas que, más allá de las respuestas, ¿no? Que ustedes van a poder estudiar mañana también, advierten el avance que tenemos respecto de la eficiencia en las contrataciones, ¿no? Y que evidencia que las entidades siempre quieren escapar de las formalidades, ¿no? De que quieren escapar de lo que es el procedimiento de selección, por ejemplo, y de las distintas etapas, ¿no? Entonces, bueno, quiero acabar con eso la presentación para dar unos minutos para responder preguntas, pero antes sí me gustaría, y bueno, les he compartido la presentación, ya se los he pasado de Apple, para que se los comparta. Nada más les dejo anotado que aquí hay información sobre las bases estándar, ¿no? Las bases estándar forman parte de una norma complementaria, incluye aclaraciones y precisiones. ¿Por qué una norma complementaria? Porque si bien está dentro de los documentos del procedimiento de selección, ustedes ya han advertido que en la ejecución contractual, cuando hay alguna duda o respecto de algo que no está en el contrato, la primera fuente de aclaración de FOD son las bases estándar, ¿no? ¿Qué decían las bases estándar? Si no está en el contrato ya celebrado. Me voy las... Entonces es una norma complementaria. Lo que están las bases estándar tiene nivel normativo en ese sentido, ¿no? Para las partes. Ahora, estas bases agrupan y ordenan las reglas incluidas en diversas normas, ¿no? Evidentemente, después de que ya la entidad pública pues ha absuelto, ¿no? Como hemos visto, recibió los comentarios, las observaciones de los postores, publican las bases integradas. Luego, lo que hace la entidad, y bueno, lo que ha hecho el OS en realidad es realizar estos formatos de bases estándar donde se van a agrupar las distintas reglas de todas las diversas normas. O sea, qué requisitos debe tener como mínimo estas bases, ¿no? Y finalmente deben ser utilizadas por todas las entidades que convocan a procedimientos de selección en el marco de la ley de procedimiento, de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Como les digo acá, tienen carácter normativo, ¿no? Establece los tipos de procedimiento de selección. Y bueno, el reglamento dice que establece que la experiencia en la especialidad es un requisito de calificación, ¿no? En consultorías además es un factor de evaluación. Y bueno, contamos con una directiva que define cómo se acredita ese requisito y bajo qué reglas específicas, ¿no? Y si ustedes aquí pueden ingresar al link, los va a derivar directamente a la página de las bases estándar vigentes actualmente, ¿no? Entonces, aquí sí tienen ustedes, nada más aquí empezando, bases y solicitudes de expresión de interés estándar generales de la Ley de Contrataciones del Estado, le dan clic y van a ver, bueno, además de la directiva, las versiones para contratación de bienes, ¿no? Bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, para la adjudicación simplificada de bienes,
para el estándar de subasta inversa electrónica de bienes, ¿no? De suministro de bienes. Entonces, ustedes van a advertir, por ejemplo, si acá descargamos uno, o creo que no me están, a ver, creo que no se está compartiendo adecuadamente. Un momento, por favor. Listo. Les comentaba que aquí les derivaba a este link que les estoy dejando en mi presentación para que ustedes puedan advertir que hay una serie de distintas bases estándar que cuando ustedes, bueno, lo descargan, les va a aparecer este formato, ¿no? Bases estándar de concurso público, por ejemplo, para la contratación de servicios de consultoría de obra, ¿no? Y esos son las directrices, lo estándar, evidentemente, que cada entidad debe seguir, no es una obligación. O sea, y lo laboral se hace justamente para que haya una uniformidad en las contrataciones del Estado, ¿no? Y bueno, yo con eso me permito terminar. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Sé que faltan pocas fechas también para terminar el diplomado. Les deseo lo mejor en el examen final y en especial en el ejercicio profesional, que de hecho eso es lo que ustedes pretenden al especializarse, ¿no? En esos temas. Gracias.